Tengo el placer de estar con muchas de las caras que están muy sentadas. La juventud comunista. Es otras que he visto por primera vez, son las menos. Me agrada sobre todo, voy a decir con sinceridad, que hayan iniciado esta programación, por fatigoso que sea, con la proyección del documental de Santiago Álvarez, La Guerra Necesaria. Todos vieron este documental desde que empezó la proyección. Todos lo vieron. Es una pregunta que estoy haciendo. No. ¿Quiénes no vieron el documental? Casi que la mitad de los que están aquí no vieron el. Y otros que se fueron. ¿Cuántos? Me decían que había como 20. Yo creo que los que lo vieron fueron los que se fueron. Más unos cuantos los que están aquí. De todas maneras, los que no vieron ese documental y quieran en verdad ver un testimonio importante de la historia de Cuba, de la historia de México, de la historia de las relaciones revolucionarias entre Cuba y México, y también un testimonio revolucionario de la América Latina revolucionaria. Todo eso en 1 hora 48 minutos. Yo les invito a que vean con esa visión este documental, que por demás fue hecho poco antes de morir por uno de los documentalistas más grandes del mundo de origen cubano, Santiago Álvarez. En materia de documentales, también el autor, si hubiera Nobel para cine, él sería un premio Nobel de cine, no por su origen cubano, sino por la calidad, la innovación y lo que aportó al cine mundial en la esfera del documentalismo. El documental, por supuesto, que tiene un valor testimonial extraordinario. Y le decía a Diego, cuando me venía para acá, que se pueden hacer 24 discursos por minuto acerca de las relaciones Cuba-México, acerca del por qué la hermandad entre cubanos y mexicanos, la hermandad de pueblos, la hermandad revolucionaria, por qué 24 veces por segundo podemos estar diciendo en el verbo la importancia de la historia de México para la historia de Cuba. Y 24 meses por palabra, la palabra se puede diluir y olvidar. Pero ven ese documental y se le queda en el corazón para mucho tiempo la huella y la explicación esencial del porqué de esta relación, porque están viendo en vivo y en directo lugares de su México, donde se formaron, donde vivieron los protagonistas de la Revolución Cubana, los mexicanos que contribuyeron a la manera en que cada uno contribuyó al hecho revolucionario cubano. Y también se acaban los mitos porque están viendo la realidad, la parte humana de las relaciones, como el tú y yo convertido en ustedes y en nosotros, y cuando se unen en nosotros con ustedes para formar un solo nosotros, es cuando entonces se hace historia.
y es uno de esos pocos documentales y testimonios que sin tener que leer 1000 libros en una biblioteca, como Corillas, prácticamente hacen un doctorado en 1 hora 40 minutos. Mientras más veces lo vean, más comprenden, más intiman, incluso también en cómo se hace una revolución. No para que reediten esa revolución en México, sino cómo se hace una revolución, cómo se hace la revolución en Cuba y los significados de esa revolución de vuelta también para México y para otros países de América Latina. Así que, dado que no todos vieron el documental, ahí está explicado en gran medida el porqué de un 26 de julio en Cuba, el porqué de un asalto al cuartel Moncada y el porqué de la necesidad de una revolución y el porqué necesariamente el 26 de julio, cuando aquel día hubo un semillero de mártires en la historia de Cuba, asesinados, jóvenes como ustedes, porque es para Cuba un día festivo. Y no se parece a la festividad del Día del Muerto de México, porque no es que invocamos a los muertos, es una fecha patria de un reamanecer del proceso continuo de la Revolución Cubana, abonado con la sangre de decenas de jóvenes cubanos, perteneciente a una generación que históricamente, en el año 1953, se conoció como la generación del centenario. Haciendo un símil, pero breve, nosotros hemos visto en el panorama mexicano recientemente aparecer un movimiento de jóvenes que inicialmente se llamó Yo Soy 131. Eso va a marcar una generación en México, malo o bueno, a favor o en contra, pero nadie ha podido dejar de hablar de ese movimiento de jóvenes. ¿Hasta cuándo durará esa lucha? ¿Hasta cuándo durará esa movilización? ¿Qué ruta política adopten en un futuro? ¿Hacia dónde se dirigirá? ¿Quiénes capitalizarán ese movimiento? ¿Y hacia dónde irá el destino de cada uno de esos jóvenes? La historia lo resolverá. Ese capítulo lo verán ustedes. Pero lo que no es menos cierto es que eso marca una generación en México. Ya no como el movimiento de la Universidad Iberoamericana, sino como aquello que movilizó a toda una generación de jóvenes en un proceso de inconformidad, de protesta y de cuestionamiento político. Nosotros en el año 53, a una escala mucho menor y con otro tipo de conciencia política, tuvimos lo que se llamó la generación del centenario. ¿Y por qué la generación del centenario? Porque se basó en rescatar el pensamiento revolucionario de José Martí para la guerra necesaria, para el cambio revolucionario. El movimiento Yo Soy 131 no rescata la figura de Juárez ni de Zapata para el movimiento revolucionario, tiene otros propósitos, incluso no se identifica políticamente con nadie, táctica y estrategia, asuntos que ustedes los mexicanos estudiarán. Pero lo que sí quiero decir es eso, el valor de tener una generación
que lo marca un hecho.